días a todas y a todos. Señor ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Muchas gracias por su hospitalidad, por la oportunidad de estar en este foro, en este gran estado, para discutir estos temas que creo que son de extraordinaria relevancia para la entidad, desde luego, para nuestro país. Señor contador público Miguel Ángel González Salum, presidente municipal de Victoria, gracias también por su anfitrionía. Muchas felicidades, doctor Miguel Ángel Valdés García, rector de la Universidad de La Salle de Victoria. Felicidades a todos los estudiantes y a los profesores de la universidad. Sé que están recién cumpliendo su 10º aniversario y la verdad es que, pues ojalá que este foro, no me cabe duda, así será, y ojalá que este evento sea además parte del reconocimiento de la labor valiosísima que hace esta universidad aquí en esta comunidad y en general en nuestro ámbito de educación superior. Felicidades por este esfuerzo y mucho éxito en los años por venir. Señor magistrado Alejandro Etienne Llano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Señor diputado Gustavo Torres Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Señor doctor Baltasar Garzón, señor director del Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Su presencia, su distinción, su talento, su trayectoria y su convicción son ejemplo para todos en México como servidores públicos y desde luego para todos los demócratas del mundo que queremos construir instituciones de seguridad, de justicia y de derechos humanos y de legalidad. Muy buenos días a todos. Señor Antonio Navalón, organizador de este foro, muchas gracias por su esfuerzo en esta tarea. Para mí es un gusto asistir a uno de los espacios de excelencia en la formación de jóvenes, que hoy en día los jóvenes nos están dando una muestra de la gran capacidad que tienen para enfrentar, para trascender los retos y las necesidades de su comunidad, de su realidad, de nuestro país. Estoy muy contento de poder estar aquí para inaugurar este foro de seguridad, legalidad y derechos humanos, en donde tendremos indudablemente las voces y las opiniones expertas de líderes, de servidores públicos y de académicos del más alto nivel, orientados a consolidar nuestro Estado de Derecho. ¿Qué duda cabe que las universidades y los jóvenes representan un activo estratégico para la formación de ciudadanía, para la consolidación de nuestra democracia? Saludo hoy día y reconozco la participación de los jóvenes, sus cuestionamientos, sus exigencias a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, a todos los actores políticos y ante todo reconozco el que estas expresiones y el mantenimiento de estas iniciativas y de aportaciones de los jóvenes en un marco de tolerancia, de respeto a la ley, significan siempre la esperanza de lograr un país más libre, más democrático, más justo y más próspero. Qué duda cabe que la participación y el ímpetu de los jóvenes por lograr un mejor país, por estar aquí y lograr un mejor Tamaulipas y un mejor México, es lo que nos alienta, lo que nos compromete a seguir trabajando por la seguridad de todos. Es este espíritu de fortaleza, es este espíritu de tenacidad el que nos mantiene, sin lugar a dudas, con una firme convicción para enfrentar los hechos de violencia criminal sin sentido y del todo reprobables que han vivido distintas comunidades del país, en particular el estado de Tamaulipas. Es labor, es tarea, es esfuerzo permanente del Estado mexicano el trabajar sin descanso para superar sin duda uno de los desafíos más significativos que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos: la violencia desatada por los delincuentes, la inseguridad y la amenaza que representa estos grupos criminales para nuestra sociedad. Tamaulipas indudablemente ha sido uno de los estados más azotados por este flagelo y hoy es también un ejemplo de la entereza con la que se tiene que enfrentar este fenómeno. La inseguridad, lo sabemos muy bien, no es un problema que haya surgido solamente en años recientes. Se vino gestando en las últimas décadas y hoy en día sigue dando muestras de su maldad. La dinámica expansiva de la delincuencia en el país ha obedecido a varios factores, entre los que desde luego están algunos factores estructurales, como es la gran demanda de drogas en Estados Unidos de América, el flujo ilegal de armas de asalto, por la liberalización de su venta en el año del 2004 en los Estados Unidos también, y un cambio de modelo operativo y delictivo de las organizaciones criminales.
Esto además, hay que decirlo también, aunado a la debilidad institucional o la colusión o la corrupción de quienes en su momento debieron de combatir con toda firmeza a la criminalidad. Desde el inicio de la administración del presidente Calderón quedó perfectamente claro que el Estado mexicano no podía permanecer omiso ni un minuto más ante la amenaza de los delincuentes. Está claro además que la seguridad, el garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, a las libertades de todos los ciudadanos, es la obligación principal del Estado mexicano. Así se entendió desde el primer día de la administración y por eso se emprendió una tarea integral para el combate a la delincuencia. Es precisamente esa tarea central, esencial de la Estrategia Nacional de Seguridad, justamente el de restablecer el pleno imperio del Estado de Derecho en todo nuestro territorio. México es un Estado democrático y el Gobierno de la República ha sido muy puntual en desarrollar esta estrategia y en desarrollar esta tarea, precisamente practicando en todo momento en los hechos, los principios y los valores propios de la democracia. La estrategia de seguridad se ha dado en un contexto extraordinariamente plural, abierto, crítico, de libertad de expresión, de libertad de manifestación, también en un entorno con una auténtica división de poderes, con un Congreso actuante, eficaz en su labor de control y de evaluación de las políticas públicas, con un Poder Judicial autónomo. Y además nos hemos dado los instrumentos como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde la Federación y los estados y los municipios y los distintos poderes acuerdan las políticas de seguridad que se van a llevar a cabo en toda la nación. Qué duda cabe que este esfuerzo se ha hecho en un entorno más democrático que nunca y se ha dado también con un compromiso más firme y más amplio que nunca de defender, promover los derechos humanos. México mantiene una política de apertura y siempre lo ha hecho en esta lógica democrática y particularmente en los últimos años de apertura al escrutinio internacional, basado justamente en la cooperación, porque además entendemos que esta cooperación internacional y que esta apertura es una palanca y es una herramienta para que nosotros podamos seguir avanzando en las áreas de oportunidad que identifiquemos. La experiencia y las aportaciones de la comunidad internacional contribuyen a los esfuerzos nacionales en esa materia. En esa lógica, el gobierno mantiene y ha mantenido siempre un diálogo responsable, serio, permanente, con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquellas especializadas en la defensa de los derechos humanos, como es la propia Amnistía Internacional. Es posición del gobierno mexicano que la única forma de garantizar el respeto pleno a los derechos humanos es precisamente manteniendo y solidificando el Estado de Derecho, en el que las autoridades ejerzan sus responsabilidades con eficacia y siempre con la ley en la mano. Nuestro marco de actuación para enfrentar el crimen ha sido y lo seguirá siendo la observancia de la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En el México de hoy, todo caso de violación a los derechos humanos que es de conocimiento de la autoridad se investiga y se castiga. Ese es el compromiso ineludible de la autoridad. Ese es el cumplimiento de un deber legal y ético ineludible que ha marcado desde el inicio a la administración del presidente Felipe Calderón. Precisamente porque, como ya se ha dicho aquí, la seguridad no es posible sin justicia, tampoco es posible sin derechos humanos. Precisamente hay que reconocerlo y hay que decirlo también, que la defensa de los derechos humanos no implica de ninguna manera, todo lo contrario, el renunciar a la principal tarea del Estado mexicano, que es garantizar la seguridad y procurar justicia a todos los mexicanos. Es al contrario, solamente abatiendo la impunidad es que podremos ampliar los horizontes del ejercicio de libertades. Y precisamente por eso es que la Estrategia Nacional de Seguridad es una propuesta de una política de Estado que tiene que consolidarse como tal, en la cual se requiere de continuidad y de mucha perseverancia. Hay muchas tareas que se han logrado ya, hay muchos avances que son significativos, pero se requiere justamente de acelerar el paso y de ampliar los objetivos. Ese es el gran reto, precisamente, al que se enfrentarán quienes sean favorecidos con el voto en los meses por venir. Esta administración ha propuesto una política integral del Estado mexicano en materia de seguridad y de justicia. Se ha implementado de manera simultánea en tres grandes vertientes. Primero, era indispensable enfrentar y someter a los criminales
para llevarlos ante la justicia. Ningún gobierno que asume cumplir cabalmente con su deber puede abandonar en modo alguno a la población a merced de la delincuencia. Precisamente por eso era indispensable que ante el clamor de ayuda expresado por ciudadanos en distintas partes del país y ante la petición expresa de las autoridades locales, el gobierno federal ha apoyado a estas entidades para contener y abatir a la criminalidad. Se ha combatido con toda determinación a todos los grupos delincuenciales y se ha inhabilitado a la gran mayoría de los delincuentes más peligrosos. 22 de los 37 identificados como tales por la Procuraduría General de la República en el año del 2009, hoy están detenidos o inhabilitados. Es precisamente esto una muestra de un esfuerzo mucho más amplio por desarticular las bandas delincuenciales y por irlas sometiendo sistemáticamente a la acción de la justicia. Un segundo componente es el de fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia y transformar de una manera muy amplia nuestro marco legal. Un foro como este es una ocasión muy oportuna para dar un paso atrás y no solamente estar viendo las noticias preocupantes o algunas alentadoras del día en materia de seguridad, que si se capturó a un delincuente, que si se hizo justicia y se sentenció a una persona, que si lamentablemente se cometió un crimen en alguna localidad. Esas son las noticias que a veces nos tienen más ocupados y más preocupados en el día a día, pero precisamente un foro como este nos da oportunidad de reflexionar respecto a la enorme y muy profunda transformación institucional que se ha llevado a cabo en México en los últimos 5 años. Se ha cambiado nuestro régimen constitucional de combate a la delincuencia organizada. Se ha cambiado nuestro régimen constitucional para todo el sistema de justicia penal y esto ya se ha implementado en algunos estados de manera integral y hay una tarea todavía por cumplir. Pero toda la forma en la que se persiguen y se combaten los delitos desde la perspectiva de procuración y administración de justicia se ha transformado en la Constitución y se está transformando en todo el país. Se han cambiado los estándares de contratación y reclutamiento de los policías municipales y estatales. Hoy día, piensen lo que esto significa, quizás los jóvenes que están aquí en el auditorio no lo ven con tanta claridad, pero piensen lo que significa que hoy en día el estándar para ser policía en nuestro país es poder pasar un control de confianza que garantice que la persona no solamente está apto desde el punto de vista físico en su salud, sino que no consume drogas, que no está vinculado a la delincuencia, que tiene un modo honesto de vivir y que tiene un perfil psicológico apto para la labor que va a llevar a cabo. Ese es hoy el estándar que tienen que cumplir todos los policías de este país. Y hay un avance extraordinario, por supuesto, en nuestra Policía Federal, que inició la administración con 6,500 policías y hoy está cerca de 38,000, de los cuales aproximadamente 8,000 son egresados de universidades como esta en todo el país. Y es también la exigencia, por acuerdo del Congreso de la Unión y también de todos los gobernadores y del gobierno federal, ese estándar de control de confianza es la exigencia para todos los policías estatales y municipales y hay un objetivo claro que se tiene que cumplir. Y existe el financiamiento para lograrlo. Cuando uno piensa en esa transformación de las policías, cuando uno piensa en la reforma en materia de combate a la delincuencia organizada, en la reforma al sistema de justicia penal y también en la reforma en materia de derechos humanos a nivel constitucional, que le da más atribuciones a nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fortalece el valor de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado mexicano para que tengan rango de norma constitucional. Y cuando uno va viendo toda esa profundísima transformación, la reforma en materia de amparo y toda una serie de cambios institucionales, se da uno cuenta de que este segundo componente de la estrategia de seguridad, la transformación institucional, es verdaderamente una inversión extraordinariamente valiosa que no solamente nos está sirviendo para enfrentar los problemas de hoy, sino que va a significar para nuestro país un salto cualitativo extraordinario en materia de seguridad, de justicia, de derechos humanos, de imperio de la legalidad, conforme vayamos avanzando en dicha reforma. En esa reforma en lo particular es especialmente urgente que aceleremos el paso
en las entidades federativas, en la depuración de las propias policías. Lo ha dicho el presidente Calderón en muchas ocasiones y ha sido el compromiso de los gobiernos de los estados. El día que tengamos 32 policías estatales depuradas, profesionales, debidamente equipadas y atendiendo verdaderamente las necesidades de la población, ese va a ser el día en el cual hayamos dado un paso extraordinario en la lucha por la seguridad. Precisamente espero que este foro nos dé más luces sobre cómo seguir avanzando en esta materia y cómo podemos acelerar el paso en esa transformación institucional. Y el tercer componente de la estrategia, el primero es abatir y llevar a los delincuentes ante la justicia, el segundo es la transformación institucional y el tercer componente, que es la reconstrucción del tejido social, también era urgente y también tendrá efectos muy importantes en el mediano y largo plazo. Y también ahí los logros son significativos y los avances se tienen que seguir profundizando. Rápidamente valdría la pena señalar lo que se ha alcanzado en esta administración: cobertura universal en materia de salud, cobertura total en materia de educación primaria. 1 de cada 6 alumnos de todos los niveles escolares están becados por el gobierno federal y para este año se otorgarán más de 8 millones de becas. Hay más de 5,000 espacios públicos recuperados en todo el país y se ha conformado una red de prevención de adicciones, la más grande de toda América Latina, con el concurso de las autoridades estatales y municipales. Y además, en materia de combate a la pobreza y a la marginación, tenemos el programa más amplio en la materia en la historia de nuestro país. Qué duda cabe que estos esfuerzos nos permitirán consolidar como un Estado integral, con la corresponsabilidad de los estados, los municipios y la federación, precisamente esa política que nos dará una solución más certera respecto a los retos de materia de seguridad. También hay que reconocerlo. Aún se tiene mucho que avanzar. La plataforma está muy firme, los avances son significativos y se ha dado cuenta de que la estrategia puede y está dando resultados. Pero es precisamente en la medida en la que sigamos con ese compromiso común, como el que se simboliza hoy en esta mesa, como el que se simboliza en este foro, de que cada quien haga su tarea, los estudiantes, los académicos, los analistas, desde luego evaluando, criticando, exigiendo y reconociendo también los avances y las áreas de oportunidad, y las autoridades cumpliendo con nuestra obligación en un ánimo de responsabilidad compartida, como podremos alcanzar los niveles de seguridad que todos anhelamos. El mejor camino para la construcción de la seguridad auténtica y duradera es precisamente la responsabilidad compartida y la coordinación. Ya no hay más tiempo que perder. Los mexicanos nos están exigiendo resultados concretos. Todos debemos de seguir acelerando el paso en nuestra tarea. Las entidades federativas, transformando y fortaleciendo sus corporaciones de seguridad y sus instituciones de justicia, a fin de recuperar sus capacidades y cumplir con esta responsabilidad. El gobierno federal profundizando la modernización de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, y la fortaleza del Estado mexicano radicará entonces no solamente en el trabajo conjunto de los 3 órdenes de gobierno, sino también en la participación exigente y comprometida de la sociedad, precisamente para recuperar esta condición de seguridad, de legalidad y de certeza que los tamaulipecos exigen y que todos podemos ver en el horizonte. Con ese propósito y con el propósito y la certeza de que este foro será particularmente útil para avanzar en estas reflexiones, los invito a ponerse de pie para realizar la inauguración formal de este foro tan relevante. Es así que, siendo hoy las 10 horas con 50 minutos del 25 de mayo del año del 2012 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, augurando muy fructíferas aportaciones para el propósito común de alcanzar mayor seguridad, mayor legalidad y un Estado de Derecho garante de todas nuestras libertades y todos nuestros derechos de los habitantes de todo el país. Enhorabuena y muchas gracias.